Amén. Ese es mi propósito, crecer espiritualmente, consagrar mi vida, hacer una reforma en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Me da gusto que eso sea su propósito en este año. Estar siempre creciendo y siempre trabajando en la viña del Señor. Pero uno de los propósitos que por lo regular está al final de la lista es el propósito de ser un mejor líder. Casi siempre nos olvidamos de que Dios nos llama a su ministerio para formar parte de su liderazgo. Por lo regular la gente se olvida o no le da mucha importancia a ser líder o siervo de Dios. Y vamos a hablar precisamente de eso en esta mañana. El tema de esta mañana, yo ya estoy tan acostumbrado a la máscara que se me olvida que la traigo puesta. Se titula Liderazgo de un siervo de Dios. Hoy muy raramente en nuestro tiempo se toca o se dan temas acerca de liderazgo. Hay mucha gente en nuestro ámbito adventista que piensa que el liderazgo no es importante. Pero la Biblia habla mucho acerca del liderazgo. La Biblia nos enseña y nos da una línea recta por el camino en el cual nosotros debemos de seguir. De hecho, cada libro de la Biblia tiene un gran líder. Y el líder a seguir de todos nosotros es Cristo Jesús. Entonces vamos a ver una vez más el texto base. Primera de Timoteo 4 y el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y en pureza. Esta mañana vamos a ver la historia de un gran líder, un hombre que vio una gran necesidad, y en medio de su aflicción este hombre oró a Dios, y Dios no solamente escuchó su oración, sino que además lo escogió para que fuese el gran líder que llevaría a cabo una gran misión. Esta mañana vamos a hablar de 5 características que todo líder de Dios debería tener. Vamos a hablar de este gran líder que su nombre es Nehemías. Nehemías, un gran siervo de Dios. En acomodar esto, parece que mi computadora se me congeló a mí. Pero vamos a ir al libro de Nehemías. Y vamos a estar ahí mientras trato de arreglar esto. Muy bien. Nehemías era uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte persa. Como copero del rey tenía libre acceso a la presencia real. En virtud de su puesto y su gran capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo del rey, y no solamente amigo, sino consejero del rey. Sin embargo, a pesar del favor real de verse rodeado de pompa y de esplendor, no olvidaba a su Dios y a su pueblo. Con el más hondo interés su corazón se volvía hacia Jerusalén, y sus esperanzas y goces se vinculaban con la prosperidad de esa ciudad. Por medio de este hombre, al que la residencia en la corte persa había preparado para la obra a la cual se le iba a llamar, Dios se proponía a bendecir a su pueblo. Una pequeña biografía de Nehemías antes de pasar a lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de definir liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Hay un hombre muy influyente que habla mucho acerca de liderazgo. Él da conferencias a varias empresas, incluso a iglesias de muchas denominaciones. El nombre de esta persona es John Maxwell. Es un hombre que habla mucho acerca de liderazgo. Y vamos a mirar la primera cita. Ahí está. Miren lo que él define acerca de liderazgo. Dice él: liderazgo es influencia, eso es todo, y nada más, y nada menos. Mi proverbio favorito sobre liderazgo es: el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. En el liderazgo,
el éxito se determina por el nivel de influencia que una persona puede tener sobre otras. De ahí se desprenden los problemas que suelen dar entre los líderes y sus seguidores. Me llamó la atención y quise traer esta cita porque al final no sé si se dieron cuenta. Dice, el liderazgo, el éxito se determina por el nivel de influencia que una persona puede tener sobre otras. Ahora viene lo interesante. De ahí se desprenden los problemas que suelen dar entre los líderes y sus seguidores. Interesante que él agregó esto en su definición. ¿Por qué? ¿Cómo definen la palabra influencia? Dicen ellos que liderazgo es influencia y nada más que influencia. Dice el diccionario Real Academia Española, dice, influencia es poder, valiamiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. ¿Cómo definen ellos influencia? Poder, valiamiento o autoridad. Ahora la pregunta que yo quiero hacer. ¿Será que esa es la clase de liderazgo que Dios quiere para los que Él ha llamado a colaborar en su obra? ¿Será que ser un líder en la obra de Dios debe de tener esta clase de influencia? Una influencia con poderío, con autoridad sobre otros. ¿Cómo define entonces lo que es liderazgo la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, para poder llegar a ser líderes de Dios. Dice un pastor adventista, y no tengo su nombre de él, no lo quise poner aquí. Dice él, un líder de Dios es aquel que haciendo la voluntad de Dios le da sentido a las cosas. ¿Qué dijo él? Dice, un líder de Dios, lo repito, es aquel que haciendo la voluntad de Dios le da sentido a todas las cosas. Este mismo concepto me gustó porque este concepto lo encontramos en la Biblia. Vamos ahí a Mateo 5:13, en este famoso sermón del monte, Mateo 5, versículo 13, dice el Señor Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí tenemos el mismo concepto de lo que este líder adventista habla. Y vamos a tocar una cita más, el texto base que fue primera de Timoteo. Ahí dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. El mismo concepto de Mateo 5. De los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que los que llama a ser parte de su obra le den sentido a la vida, así como la sal le da el sabor a las cosas. El Señor quiere que nosotros le demos sentido a la vida con una vida de abnegación, una vida que impacte a otros, una vida que refleje la vida y el carácter de Jesús en nosotros, que cuando los otros nos ven a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean al Señor Jesús en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y por qué quiere Dios que viva una vida de ejemplo hacia los demás? Por esta razón, miren la siguiente cita, Hechos de los Apóstoles, página 77, dice lo siguiente. Son solemnes las responsabilidades que descansan sobre quienes son llamados a actuar como dirigentes de la iglesia de Dios en la tierra. La pregunta era, ¿y por qué quiere Dios que viva una vida de ejemplo hacia los demás? Pues porque a lo que ha sido llamado es algo solemne. No sé cuántos de ustedes, pero yo creo que todos somos llamados a ser dirigentes en la obra del Señor, de un modo o de otro. Por eso es que Dios quiere que vivamos una vida de ejemplo, porque son solemnes las responsabilidades que descansan sobre nosotros. En la historia de Nehemías, nosotros encontramos 5 características que todo líder de Dios debería tener. La primera de ellas es, el líder de Dios es un hombre de oración. Miren, vamos ahí al libro de Nehemías,
para mirar esta característica en la historia de Nehemías. Nehemías capítulo 1 y versículo 4, aquí dice la palabra de Dios que vinieron unos hermanos de Nehemías y vinieron a visitarle, y entonces le dan una noticia. Él pregunta: ¿cómo están? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad? Y ellos le dicen: bueno, el pueblo está con un gran mal, y las murallas derribadas, las puertas quemadas. Y entonces miren a Nehemías, a este gran líder. Dice el versículo 4 del capítulo 1: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora el capítulo 2 y el versículo 4, allí Nehemías, ahora después de haber orado y estado en ayuno por muchos días, su rostro había decaído un poco. Él se notaba que tenía una aflicción grande, y cuando alguien entraba a la presencia del rey, corría el riesgo de que si entraba con un rostro decaído, con aflicción, podía perder la vida. Entonces Nehemías se había esforzado, pero finalmente el rey lo vio y le dice a Nehemías: ¿qué te sucede? ¿Cuál es el pesar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes ese rostro de aflicción? Y miren lo que hizo Nehemías ahí en el capítulo 2, verso 4. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías dice: oré a Dios y oré al Dios de los cielos. Y ahora en el capítulo 4 y el versículo 9, aquí Nehemías vemos que ya estando en Jerusalén, ya estando trabajando en los muros de Jerusalén, entonces empieza ahí, yo le llamo Sanbalat y sus secuaces, comienzan a atentar en contra de él y empiezan a querer desanimar a Nehemías, y le mandan mensajes y le mandan cartas de desánimo y de ofensa a lo que él está haciendo y hacia Dios. Y él, miren la actitud de Nehemías. Capítulo 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Qué hacía Nehemías cada que venía un problema a su vida, una aflicción? Oraba a Dios. Cada que venía una mala noticia, cada que venía algún problema, Nehemías siempre oraba. Oraba cuando su corazón sentía un pesar, cuando venían pruebas, cuando venían amenazas, cuando hablaban mal de él oraba a Dios para que interviniera, para preguntarle qué hacer, para recibir consejo y la solución a sus problemas. Oraba a Dios porque Dios era su refugio, era su fortaleza. Era como dice ahí en el versículo 5 del capítulo 1, Dios es el Dios de los cielos, porque él sabía que era el Dios fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. El líder de Dios ora porque ha depositado su fe en Dios. El líder de Dios ora simplemente porque es amigo de Dios. Miren lo que dice la siguiente cita ahí en la historia de Profetas y Reyes, página 21 y 22, dice lo siguiente, comentando acerca de esto: la senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. El líder de Dios ora en todo momento, porque sabe en quién ha confiado. Y voy a dejar hasta ahí ese punto. Había mucho más que hablar, pero lo voy a dejar ahí. Mis sermones son largos, pero yo sé que el tiempo apremia. Y vamos a tocar el punto número 2 ahora. El líder de Dios no quiere gloria para sí mismo, sino quiere gloria para Dios. ¿No han notado últimamente que hay algunos líderes que siempre hacen las cosas para ser elogiados, porque quieren que la gente les diga cosas bonitas, que son buenos para hacer esto,
tienen habilidades muy buenas, quieren la gloria para ellos mismos. El líder de Dios no quiere la gloria para él mismo, sino para Dios. ¿Por qué razón? Porque el líder de Dios sabe que se le ha llamado a hacer una gran obra y sabe quién es el que lo ha llamado. Por eso se esfuerza para dar lo mejor de sí. El líder de Dios siempre va al frente de la obra. Es el primero y el último que se va. Pero no lo hace para recibir la honra y la gloria, sino Él lo hace para darle la honra y la gloria a Dios. Él no lo hace para ser reconocido por la gente, más bien lo hace porque ama a Dios, porque le preocupa la obra de Dios. El líder de Dios no hace las cosas para que la gente vea sus habilidades propias de él o sus logros. El líder de Dios lo hace porque el líder de Dios quiere levantar a Dios por todo lo alto, para que vean que Él es el que nos da el querer como el hacer, que Él es el que nos da la fuerza, la sabiduría, que Él es el que nos da todo. El líder de Dios también no solo se goza en darle la honra y la gloria a Dios, sino que es ejemplo de humildad. ¿Y para qué es ejemplo de humildad? Pues para que los que están bajo su cuidado también aprendan a darle la honra y la gloria a Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor, una vez más ahí en Profetas y Reyes, página 473. Ella comentando acerca de esto dice: en sus muchas actividades, Nehemías no olvidaba la fuente de su fuerza. Elevaba constantemente su corazón a Dios, el gran sobreveedor de todos. El Dios de los cielos exclamaba: Él nos prosperará. Y estas palabras repetidas por los ecos y el ambiente hacían vibrar el corazón de todos los que trabajaban en la muralla. El líder de Dios no busca la honra y la gloria para él. El líder de Dios busca la honra y la gloria para el que la merece, para Dios. Punto número 3 ahora. El líder de Dios no se desanima. El líder de Dios, aunque todos le den la espalda, aunque lo critiquen, aunque hablen de él, aunque lo traicionen, aunque no lo apoyen, el líder de Dios no se desanima. Al líder de Dios usted lo puede poner donde usted quiera. Al líder de Dios usted le puede decir lo que usted quiera. Al líder de Dios usted le puede tratar como se le dé la gana. Al líder de Dios usted lo puede hasta golpear si usted quiere. Y el líder de Dios no se desanima. ¿Por qué no se desanima? Porque el líder de Dios sabe que está sirviendo al Todopoderoso. Sabe que el Todopoderoso está en control de todas las cosas. El líder de Dios está firme en lo que ha creído. Y cuando al líder de Dios le suceden estas cosas, el líder de Dios no se desanima. Al contrario, el líder de Dios cobra más fuerzas, se esfuerza más por dar lo mejor de sí, anima a su gente a seguir adelante, pone por ejemplo, porque sabe en quién ha creído y sabe a dónde va y de dónde viene. Sabe que Dios, en las manos de Dios está su vida. Vamos ahí al capítulo 4 de Nehemías y el versículo 10. Ahí también encontramos en Nehemías esta cualidad. Versículo 4 y el capítulo 10. Aquí llegaban estos mensajes a Nehemías y algunos del pueblo también escuchaban esos mensajes. Y entonces mira lo que sucede aquí, mensajes de desánimo. Dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Al mismo tiempo que los samaritanos, los que no eran parte del pueblo, maquinaban contra Nehemías y su obra, también incluso algunos judíos principales, sintiendo el desafecto, procuraron desalentar a Nehemías. Aún así exageraban las dificultades que estaban pasando en ese momento. Dijeron ellos: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La sierva del Señor comenta acerca de lo que estamos leyendo en el libro de Nehemías. Es un poco larga, pero me gustó.
Miren lo que dice la cita de la sierva de Dios ahí en Profetas y Reyes, página 474. Dice, también provino desaliento de otra fuente. ¿Y de qué fuente? Dice, los judíos que habitaban entre ellos, los que no participaban en la obra, reunieron las declaraciones de sus enemigos y las emplearon para debilitar el valor de los que trabajaban y crear desafecto entre ellos. Pero los desafíos y el ridículo y la oposición y las amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una vigilancia aún mayor. Reconocía los peligros que debía enfrentar en esta guerra contra los enemigos, pero su valor no se erradicaba. Declara entonces, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Era grande el desánimo, era grande. Incluso en nuestros días nosotros podemos ver a veces esa clase de desánimo. Nosotros podemos estar con gran amor y fervor diciendo, hermanos, vamos a trabajar en la obra misionera, en los grupos pequeños, vamos a llevar el mensaje a las demás personas, y de repente alguien que no le interesa la obra dice, eso no va a funcionar, ya lo hemos tratado antes. Eso no, hermano, ya lo hemos hecho muchas veces y no resulta. Pues nuestra respuesta debería de ser para esas personas la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros. Porque si Dios se encarga de la obra, nadie puede impedir que ésta alcance el éxito. Los seres humanos estamos muy por lo que los demás piensan de nosotros. El líder de Dios está preocupado por saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Y lo demás en las manos de Dios solamente. Punto número 4. El líder de Dios ama y se preocupa por los que están a su cargo. El líder de Dios no solamente ama y se preocupa por los que están a su cargo. El líder de Dios suple las necesidades de los que están a su cargo. El líder de Dios ama incluso hasta los que no le aman a él. Ama a los que le hacen daño. Ama a los que hablan mal de él. Ama a los que están bien con él. Ama también a los que lo critican. Ama a los que siguen el plan que tiene para Dios en este año, pero también ama a los que no quieren seguir ese plan. El líder de Dios ama, no porque el líder de Dios sea un tonto que está dispuesto a recibir cualquier clase de ofensa, no. El líder de Dios ama porque no es él, es el Espíritu de Dios el que mora en él, el que lo lleva a ese amor hacia todas las personas. Ese concepto lo encontramos ahí en Gálatas 5 del 22 al 23. Vamos ahí a Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5. Y vamos a leer el 22 y el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor. Por eso es que el siervo de Dios ama a todos. Porque es el Espíritu de Dios que mora en él el que lo lleva a tener esta reacción con los demás. A amar a todos, a no hacer acepción de personas. Vamos al libro de Juan, ahora la epístola de Juan. Vamos a leer el capítulo 13. Juan capítulo 13. Y vamos a leer versículo 35. Dice aquí Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros.
El líder de Dios ama y se preocupa por los que están bajo su cargo. En la historia de Nehemías también encontramos que Nehemías se preocupaba por las personas que estaban bajo su cargo. En el capítulo 5 y del 1 al 5, aquí encontramos una gran aflicción que el pueblo de Dios pasaba. Miren, vamos a leer ahí, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 5 para entender lo que estaba sucediendo ahí y para mirar esta característica en la vida de Nehemías. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por lo tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no hemos tenido posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Aquí encontramos esta gran aflicción, un gran problema que estaba sucediendo, y el clamor del pueblo llega a los oídos de Nehemías. ¿Y qué creen que hizo Nehemías? Nehemías dijo: no se preocupen, hermanos, vamos a estar orando por ustedes, Dios va a proveer. ¿Eso dijo Nehemías? ¿Qué creen que hizo él? Miren lo que dice el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces, versículo 7, lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas y sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron ellos: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. La sierva de Dios comenta acerca de este punto que estamos leyendo. Ella dice, ahí en Profetas y Reyes, página 478, al enterarse Nehemías de esta cruel opresión, su alma se llenó de indignación. Enójeme, dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que para quebrantar la opresiva costumbre de la extorsión debía asumir una actitud decidida por la justicia. Con la energía y la determinación que le caracterizaban, se puso ¿a qué? A trabajar y para aliviar a sus hermanos. Dice esta cita que Elías se enojó en gran manera, meditó en el problema y no solamente hasta ahí llegó, sino que suplió la necesidad de los que padecían dificultad. Porque amar a alguien no significa solo que voy a orar por ellos. Este concepto lo encontramos ahí en Santiago, Santiago 2, 15 al 16. Si quieren ir ahí para leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16 dice ahí: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El líder de Dios ama, se preocupa y suple las necesidades de los demás. Muchas veces nosotros cometemos y caemos en ese grave error de decir: hermano, yo te amo,
Y cuando miramos, hermanos, perdí mi casa, no tengo dónde vivir, no tengo que comer. La respuesta clásica es: no te preocupes, hermano, voy a orar por ti. ¿Y la necesidad del hombre? Cuando alguien cae en cama y de repente después de las semanas lo vemos entrar: ay, hermano, estuve orando por ti. Pero ni una llamada durante ese tiempo, ni lo fuimos a visitar, ni le llevamos una despensa. O cuando alguien de repente se va de la iglesia, parece que hasta nos da igual que se vaya de la iglesia. Y cuando por fin lo miramos otra vez regresar cabizbajo, derrotado por lo que sufrió allá afuera, le decimos: hermano, estuve orando por usted. ¿Y por qué no lo visitamos? ¿Por qué no lo fuimos a buscar? Nehemías tenía esta característica de amar a todos. Nehemías no hacía acepción de personas. Nehemías, cuando se decidió a ir y tomar cartas en el asunto, ¿para quién obró Nehemías? ¿Para los que estaban trabajando en la muralla? ¿O para quién obró Nehemías? Para todos. Incluso para los que no estaban trabajando en la obra, Nehemías suplió también la necesidad de ellos. Y fue y pidió esto para que dejaran a todos, a que le regresaran sus hijos que estaban en servidumbre, sus tierras, a que le regresaran, a que lo sacaran de ese peso que tenían encima. Fue para todos, no solamente para los que estaban del lado de Nehemías, no solamente para los que estaban bien con él, no solamente para los que son de la misma comunidad, no sé. No, Nehemías obró aquí para todos, porque el siervo de Dios ama a todos y no hace acepción de personas. Sigamos adelante, porque ya miré que el reloj avanzó bastante, pero todavía hay un poco más. ¿Podemos aguantar un poquito más el hambre? Sí, ¿verdad? O paramos aquí, si quieren paramos aquí. ¿No? Bueno, vamos entonces a mirar la característica número 5 que encontramos ahí en Nehemías. El líder de Dios es siervo de todos. ¿No han notado que algunos líderes son así como que muy jefes, como que muy mandones, como que se paran y dicen: ahora sí, yo soy primer anciano de la iglesia, ahora sí, yo soy el jefe de diáconos, ahora sí se va a hacer como yo digo? ¿No han notado que a veces hay líderes, algunos, porque no todos, hay líderes que son siervos de Dios, pero hay algunos líderes que cuando toman un cargo empiezan a decir: tú ve para allá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer aquello, y el líder al final del día no se le encuentra por ningún lado. Vienen los problemas, vienen los reclamos, algo sucede, hay algo, y dice la respuesta del líder: bueno, tú hazte cargo del asunto, yo te puse a ti y yo te di el cargo a ti, tú resuélvelo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo fui así también. Porque yo pensaba que el liderazgo es el poderío sobre otra persona. Pero el liderazgo es más que eso. El Espíritu de Dios no nos dirige con poder o con fuerza, o poniéndonos el pie en el cuello. El Espíritu de Dios nos dirige suavemente, con amor, con mansedumbre. Por eso el líder de Dios es siervo de todos. Así que cuando veas a un líder que obra de esta manera, ten cuidado, mucho cuidado, porque el Espíritu de Dios no trabaja así. Nadie fuerza a nadie, nadie somete a otros, al contrario, es siervo de todos y lo hace con amor, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, así como leímos hace rato ahí en Gálatas 5. Miren en la historia de Nehemías, cómo Nehemías tenía esta característica. Capítulo 4, versículo 19 al 23, dice ahí, hablando aquí Nehemías, dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
En lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y yo y mis hermanos y mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Quién estaba al frente de la obra? Nehemías. ¿Quién era el siervo de todos? Nehemías. Nehemías no decía, tú y tú vas a hacer esto. Nehemías decía, vamos a hacer esto. Capítulo 5, ahora. Y el versículo 14, 16 y luego el 19. Dice ahí: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice Nehemías. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Ahora el versículo 19 dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Este líder Nehemías 12 años sirvió al pueblo. Y a pesar de que fue nombrado gobernador y que llevaba carta real, no se enseñoreó de los que estaban a su cargo, sino que se hizo siervo de todos y ganó la confianza de muchos. A tal punto que los que le seguían se esforzaban para dar lo mejor de sí. Su ejemplo, gracias hermano, de servidumbre contagiaba a los demás. Y este concepto lo encontramos también en el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 9:19. Si quieren buscarlo, léanlo conmigo. 1 Corintios 9:19. Primera de Corintios 9:19 al 23 dice lo siguiente. Primera de Corintios 9, perdón, yo dije 19. Primera de Corintios 9:19 al 23 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. También este concepto lo encontramos ahí en Marcos. Si quieren, vamos ahí a Marcos, capítulo 9, y vamos a leer el versículo del 33 al 35. Aquí venían de regreso a Capernaum Jesús y sus discípulos. Marcos 9, 33 al 35. Y los discípulos en el camino venían discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios, en el reino que ellos pensaban que Jesús iba a establecer en esta tierra. Miren lo que dice ahí, 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Dios nos ha llamado a ser líderes en este año en la obra de Dios, no para mandar a nadie,
Dios nos ha llamado para ser servidores de todos. Mira lo que dice la sierva del Señor, hablando de Nehemías, Profetas y Reyes, página 470. Dice: Nehemías había traído un mandato real que requería a los habitantes que cooperasen con él en la reedificación de los muros de la ciudad. Pero Nehemías no confiaba en el ejército de la autoridad y procuró más bien ganar la confianza y la simpatía del pueblo, porque sabía que la unión de los corazones, tanto como la de las manos, era esencial para la gran obra que le aguardaba. Hermanos líderes, Dios nos ha llamado a todos y cada uno de ustedes a servir, no a mandar, no a ponerle el pie en el cuello a otra persona. Nos ha mandado a servir a todos, no solamente a servir a los que me caen bien, a servir a todos los que están bajo tu cuidado. Tú eres siervo de ellos. A todos los que no hacen las cosas como tú quieres que las hagan, tú eres el servidor de ellos. A todo aquel que te critica, tú eres el servidor de él. A todo aquel que te trata mal, también eres servidor de él. A todo aquel que ha puesto en un puesto más alto que el tuyo, también estás para servirle a él. Pero entre mayor puesto, mayor responsabilidad, mayor servidumbre. Así es que todo aquel siervo de Dios tiene esta cualidad. Siervo, el líder de Dios es un siervo de todos. Al líder, el Espíritu de Dios lo ha equipado con sus dones. Y el mismo Jesús dijo lo siguiente, ahí en Mateo 20:28. Y vamos a ir terminando ya de aquí en adelante. Mateo 20:28. El mismo Jesús da este concepto de liderazgo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Para servir. ¿Y nosotros de quién queremos ser ejemplo? Entonces no hay motivo para servirnos dueños o patrones o jefes de los demás. Nosotros estamos aquí para servir a todos. Miren lo que dice 1 de Pedro 5. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, ¿qué dice ahí? Señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío. ¿Quién es nuestro único Señor? Cristo Jesús. ¿Y cuál es el señorío de Jesús? El señorío de Jesús en nosotros quiere decir que yo no soy mío, que yo soy de Él. Quiere decir que mi vida no es mía, que le pertenece a Él, y que el Señor Jesús va a hacer conmigo lo que le dé la gana. Eso significa el señorío de Jesús. Si Jesús dice, ve y predícale a esta gente, vamos a predicarle a esta gente. Si el Señor Jesús dice, vayan entonces y hagan obra misionera, vamos a obra misionera, Señor. ¿Vamos a hacer grupos pequeños? Claro que sí, Señor. Ese es el señorío de Jesús. Que tú pones tu vida, tu tiempo, tu disponibilidad a las manos de Jesús. Y que Jesús puede decidir de ti y puede hacer con tu vida como Él quiere. Ese es el señorío de Dios. Efesios 5, 21. Efesios capítulo 5 y versículo 21 dice ahí: someteos unos a otros
en el amor de Dios. Otra vez lo leemos. Someteos a unos, ¿en qué? Unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. No se someta a nadie porque se siente muy jefe, porque quiere imponerse ante usted. No se someta a nadie porque tiene un título sobre usted. No se someta a nadie que quiere esclavizarlo y maltratarlo. No se someta a nadie que no le ama ni se preocupa por el bienestar de los demás. Porque cuando uno se somete a estas personas, miren, cuando alguien no te ama, cuando alguien te trata mal, cuando alguien te maltrata, te critica, te trata de que aquí nomás mis chicharrones truenan y esto es lo que se va a hacer. Mira, vives un cristianismo, tu cristianismo, tu vida cristiana, se comienza a hacer un pesar en tu vida. Te comienzas a enfriar. Ya no quieres trabajar en la obra de Dios. Es más, hasta la fe se te va. ¿Sí o no? Por eso no se someta a nadie. Sométase a una persona solamente en el temor de Jehová. Cuando veas una persona que se esfuerza, que da todo lo que tiene, e incluso cuando no tiene, busca el modo de sacar de donde sea para proveer para otras personas, para la obra de Dios, que esa persona ama a todos, que no tiene enemistades, que no hace acepción de personas, que se preocupa por todos, que cuando hay necesidad, entonces viene y convoca a los demás hermanos. Hay una necesidad, vamos a juntar dinero. Vamos a llevarle, vamos a animarle, vamos a ir a visitar y a traer a los que se han alejado de la iglesia. Vamos a ir y vamos a hacer obra misionera juntos. Vamos entonces y hagamos grupos pequeños y yo voy a hacer el mío en mi casa y vamos todos juntos y vamos a apoyarnos unos con otros. Sométase a esa persona en el amor y en el temor de Dios. Sométase a esa persona que da su vida por la obra de Dios. Sométase a esa persona, porque cuando usted se somete a alguien que tiene estas cualidades, se somete a él en el amor de Dios, usted se estará sometiendo al Espíritu que vive en él, al Espíritu de Dios. ¿Es posible entonces, hermanos, identificar en la Biblia a un líder de Dios? Dios nos ha llamado como líderes en este año a su obra. No los llamó la junta del pastor, la junta directiva, no los llamó el pastor, no los llamó un grupo que trajo nombres y a ver si decidían por él. Nos ha llamado Dios en este año a servirle. ¿Tenemos gran responsabilidad? Claro que sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hagamos como Nehemías. Nehemías era un siervo de Dios. Hagamos como él hacía. Miren esta cita para terminar. Así hacía Nehemías. Nehemías ponía toda su alma en la empresa que había iniciado. Su esperanza, su energía, su entusiasmo y su determinación eran contagiosos e inspiraban a otros el mismo intenso valor y elevado propósito. Cada hombre se troncó a su vez en un Nehemías y contribuyó a fortalecer el corazón y la mano de su vecino. ¿Quiere ser un líder de Dios? ¿Un líder que todo lo que toca prospera? ¿Quiere ser un líder que sea siervo de Dios y siervo de los demás? ¿Sabes cuál es el resultado de ser un siervo de este tipo? Pues Nehemías, con esa actitud, con ese ejemplo, logró que los demás lo siguieran, no por la fuerza. Y el resultado fue que en tan poquito tiempo, los muros de Jerusalén estaban restaurados de vuelta. Las puertas quemadas ahora estaban nuevecitas, puestas de vuelta ahí. El pueblo de Dios se sentía seguro. Cuando tú sirves a Dios de todo tu corazón, Dios prosperará todo lo que haces. Seamos pues entonces entregados en este año, que nuestro propósito sea ese, ser un mejor líder de Dios y juntos ir todos a proclamar el evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua.
para que nuestro Señor ya no retarde más, sino que venga pronto y podamos decir: he aquí nuestro Dios, y Él puede decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así es que este es el tema de hoy, hermanos, 5 características. Espero que haya sido de ayuda, de crecimiento para nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que por favor nos dirija, nos guíe y nos lleve a donde Él tiene la meta para nosotros. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Si quieren ir de rodillas conmigo, adelante, hermanos. Nuestro amante Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por su palabra. Señor, reconocemos, Padre, que hemos fallado. Reconocemos que hemos actuado mal, Señor. Pero también sabemos, Señor, que usted es un Dios de segunda, de terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades, Señor. Que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Por eso venimos ante usted, Señor, en esta hora, para pedirle perdón, para que podamos darnos cuenta, Señor, que el liderazgo de un siervo suyo, la influencia que usted quiere que nosotros enseñemos a los demás, no es una influencia de poderío, de señorío, es una influencia de ejemplo, así como influyó nuestro Señor Jesús en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, actuar de la manera correcta en este año, que podamos hacer así como Jesús hizo, servir a todos y decir como Pablo: me hice como ellos para ganar a más, me hice siervo de todos para ganar a un número mayor. Ayúdenos, Señor, en esta obra tan grande, en esta obra solemne, Señor, que usted ha puesto en nuestras manos, que nos ha confiado, Señor. Vaya al frente de nosotros y detrás también, Señor. Sea nuestro norte, sea nuestro punto a seguir, Señor, y que podamos siempre regirnos con un así dice Jehová. Gracias, Padre, por su mensaje. Gracias por este día, por el privilegio de venir ante su presencia, Señor. Conságranos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Pero no se haga, Señor, como nosotros queremos, sino hágase su voluntad en nuestra vida, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor nos bendiga.